¿Qué tal? ¿Cómo están? En la cápsula de hoy día vamos a un poco extender lo que hemos discutido en los contenidos de esta unidad, donde pusimos el foco en el concepto de variable aleatoria. Y ahora vamos a extender ese análisis a lo que sería una colección de variables aleatorias. Y un poco la pregunta es la misma. Si tengo una colección de variables aleatorias, que vamos a llamar vector aleatorio, esencialmente cómo podemos caracterizar de manera probabilística un poco la probabilidad inducida por esta colección de variables. ¿Ya? Ese es el contexto. Y las aplicaciones son muchas, porque hay muchos contextos donde en realidad uno está viendo un objeto escalar, por ejemplo, como que sería, por ejemplo, una temperatura o la medición de un sensor, una humedad, etc. O una variable financiera, o lo que ustedes quieran modelar desde una óptica probabilística, sino que uno está viendo una colección de cosas simultáneas. Por ejemplo, quiero medir simultáneamente o ver las relaciones probabilísticas que simultáneamente tiene una temperatura y una humedad, o por ejemplo tengo una imagen donde cada píxel de la imagen lo voy a representar como una variable aleatoria que mide un poco la intensidad de la imagen o la luminosidad que tiene en ese píxel específico de la imagen. Y, por ejemplo, quiero caracterizar una imagen probabilística, ¿ya? Entonces, en ese caso, en realidad tengo tantas componentes como píxeles tenga la imagen, ¿ya? Y hay un montón de aplicaciones donde eso se ocupa, bueno, en particular en el procesamiento de imágenes, en todo lo que tiene que ver con inferencia en un ámbito donde hayan imágenes, en astronomía, medicina, etcétera, etcétera. Uno entonces tiene que poder ser capaz de extender las cosas que hemos estado discutiendo a una colección de variables aleatorias. Y eso formalmente tiene un nombre, se llama vector aleatorio, y eso es lo que vamos a estar discutiendo en la cápsula hoy día, ¿ya? ¿Cómo extendemos lo que hicimos en el contexto de una variable aleatoria a este contexto más general que un vector aleatorio? Vamos a ver que esencialmente las preguntas son las mismas, un poco la álgebra y la nomenclatura, la notación se complejiza, pero conceptualmente es lo mismo que hicimos para el caso de una variable aleatoria. Hay todo un tema de notación que se hace un poquito más complejo y requiere que ustedes se familiaricen con la notación y cómo se hace el cálculo de probabilidades en un contexto multidimensional, pero conceptualmente el mismo análisis que hicimos por el caso de una variable aleatoria. Así que eso es el foco de lo que vamos a discutir hoy día, en resumen, y ahora entremos en los detalles. Entonces le comparto mis notas. Muy bien, entonces el objetivo de la clase hoy día es discutir esta idea de vectores aleatorios, ¿ya? ¿Qué es un vector aleatorio? Como les dije anteriormente, queremos modelar esta idea de tener una colección de variables aleatorias, ¿ya? La manera de formalizar esto es que se define efectivamente una colección. Vamos a partir considerando el caso de una colección finita, ¿ya? Cuando hay una colección finita, a esta colección se le conoce, y se le agrupa a esa colección como un vector, se le conoce a eso como un vector aleatorio. En las próximas cápsulas vamos a extender este análisis para una colección infinita, numerable, y a eso se le conoce como proceso estocástico, ¿ya? Ahora, naturalmente, en el foco de este curso, considerando que este es un curso introductorio, vamos a poner mucho más énfasis, y de hecho yo creo que la mayoría del énfasis, en el caso de un vector aleatorio, y no vamos a discutir tanto de la parte de procesos, porque eso es un tópico más avanzado, pero de todas maneras lo vamos a cubrir al menos desde el punto de vista de la formalización, ¿ya? Entonces, como les dije, estamos queriendo modelar esta idea de tener una cantidad finita de variables aleatorias. Y esta interpretación de que una variable aleatoria es como una medida, es como una función que mide, es súper interesante, porque es lo que discutimos en esta unidad. Entender que la variable aleatoria en realidad es una función, y para efectos de lo que vamos a estar considerando aquí, de modelar un vector aleatorio, aquí viene la hipótesis importante y desde el punto de vista del modelamiento, una observación que es súper crítica y súper relevante, es que todas estas funciones, recuérdense que una variable aleatoria es una función que va a un espacio de probabilidades a los reales. Lo que vamos a asumir es que todas estas funciones viven en el mismo espacio de probabilidad. O sea, el dominio es la misma medida de probabilidad P sobre el mismo espacio de muestreo y sobre la misma sigma álgebra. ¿Ya? Entonces esa parte es súper importante porque eso un poco nos restringe la manera de entender esta colección de funciones. ¿Ya? Fíjense que formalmente entonces un vector aleatorio es una colección de cada función, donde cada un entero finito, mayor que 2, para que tenga sentido. Todas tienen el mismo dominio,
¿ya? Van desde el mismo espacio de probabilidad y todos llegan a los reales, de distinta naturaleza. ¿Ya? Pueden ser una variable x1 continua, que tiene una función de distribución de esta forma, función de distribución acumulada, como lo que discutimos en la cápsula anterior. Puede ser una variable mixta, como la que aquí estamos representando con esta función que es continua por tramo, ¿ya? Esto lo discutimos en la cápsula anterior. O también puede ser una función... ¿Aló? Ya. Disculpen. O también puede ser una función, estaba discutiendo que pueden haber distintos tipos de funciones. Puede ser una función continua, como la que está representada aquí por la función de probabilidad acumulada o distribución acumulada. Puede ser una función mixta, como la que discutimos en la cápsula anterior, que tiene esta forma, continua por tramo. O puede ser netamente una función discreta, que sabemos que es una función que es constante por tramo, donde los puntos de discontinuidad esencialmente son el soporte de la distribución discreta y los saltos son la función de probabilidad de masa, o lo que caracteriza la función de probabilidad de masa. Eso lo discutimos con bastante detalle en las cápsulas anteriores. Pero lo importante acá es que tengo una familia entonces de funciones que van desde el mismo espacio de probabilidad a R a la K. Como tengo K funciones, entonces si yo compongo esta función y esta composición se organiza como un vector finito dimensional, donde la primera componente del vector es x1w, la segunda x2w y la késima xkw. El w es el valor del espacio muestreo. Esa es la notación que tradicionalmente vamos a estar utilizando en este curso. ¿Ya? W va a decir una instancia del espacio muestreo madre. ¿Ya? Entonces, en realidad tengo un x barra de W. Esta es la notación que también tradicionalmente se ocupa para representar vectores aleatorios. Se les pone una barra para diferenciarlo de una variable aleatoria, que típicamente se presenta como una variable mayúscula. Esto es convención. Hay libros que siguen esta convención, siguen otros. Lo importante es ser claro cuál es la convención que les parece a ustedes más cómoda. ¿Ya? Entonces, el vector aleatorio entonces es un vector donde componente a componente tengo agrupadas las funciones que un poco mencioné anteriormente, donde cada componente ahora lo podemos interpretar como una variable aleatoria, como lo vimos en las cápsulas anteriores. Y por tanto, el vector, visto ahora como una función, va desde el espacio de probabilidades a R a la K, ¿ya? Naturalmente con la sigma álgebra de los borelianos, o básicamente la sigma álgebra de los cilindros finitodimensionales que discutimos cuando discutimos el caso de experimentos continuos multidimensionales. Y no, al igual que en el caso de la variable aleatoria, dijimos que de alguna manera la función induce una distribución. En el espacio de llegada vamos a tener lo mismo acá. Vamos a caracterizar una función de distribución para este vector aleatorio que va a ser inducida a partir de la probabilidad en el espacio madre y la función, que en este caso es esta colección de funciones escalares. ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta que un poco el vector aleatorio se puede ver como un caso general de una variable aleatoria. Y vamos a ver que el mismo principio aplica para la pregunta, un poco la pregunta clave aquí es poder caracterizar la distribución en este espacio finito dimensional, este espacio euclidiano, este espacio vectorial. ¿Ya? Entonces la pregunta esencialmente que vamos a tratar de resolver es determinar la función de distribución del vector aleatorio. ¿Ya? Entonces, esa es la gran pregunta de lo que vamos, y vamos a ver cómo formalizarla. Entonces, para poder responder esta pregunta, vamos a partir mirando los cilindros. ¿Ya? Discutimos en la cápsula cuando analizamos la probabilidad de experimentos continuos finitos dimensionales, que un poco uno está interesado en calcular la probabilidad sobre lo que llamamos los cilindros. ¿Ya? Cilindros que son básicamente productos cartesianos de intervalos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a partir mirando ahora. ¿Ya? Vamos a tratar de caracterizar la probabilidad sobre los cilindros, porque en realidad son los cilindros los que inducen el espacio, inducen básicamente el conjunto de eventos donde yo quiero poner probabilidad. ¿Ya? Entonces, en particular, esta es la forma en la cual describimos los cilindros en esa unidad que discutimos el caso de experimentos continuos finitos dimensionales, esencialmente el producto cartesiano de K intervalos, donde cada término, B1, B2, B3 hasta B sub K, es un intervalo, un elemento de la sigma álgebra escalar de los borelianos en los reales. ¿Ya?
Ya, esto lo discutimos con bastante cuidado cuando hablamos del experimento continuo finito dimensional, así que si no, no lo recuerdan en detalle, los invito a revisar esa cápsula, ¿ya? Donde discutimos un poco la naturaleza de estos conjuntos que llamamos los cilindros, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a partir tratando de describir cuál sería la probabilidad. Y como naturalmente la probabilidad tiene que estar definida sobre todos los eventos de acá, en particular va a estar definida sobre estos eventos, porque esencialmente esta colección de eventos es la colección de eventos que indujo esta sigma álgebra, el espacio donde nosotros queremos, el espacio de conjunto donde nosotros queremos poner la probabilidad. Así que es súper sano partir caracterizando la probabilidad sobre este tipo de conjunto, que son los cilindros, porque esencialmente esa es la familia de conjuntos sobre el cual nosotros manifestamos interés de calcular la probabilidad en este espacio euclidiano finito dimensional, ¿ya? Entonces, el concepto es el mismo, y aquí viene la interpretación, lo que queremos esencialmente es garantizar, es lo mismo, determinar la probabilidad acá vía la función X y vía el conocimiento que tenemos de la probabilidad en el espacio madre. Así que esencialmente es la misma idea. Yo quiero ver la probabilidad de este cilindro, es esencialmente la probabilidad de que X barra de W pertenezca a este conjunto que se escribe como producto cartesiano. Ahora, para que pertenezca X barra de W a este producto cartesiano, se van a dar cuenta que eso equivale a decir que componente a componente, por la naturaleza de la función X barra de W, que tiene componente a componente las K variables aleatorias, X1 hasta XK, y por la naturaleza del evento, que es un producto cartesiano, es súper fácil darse cuenta que en realidad decir que XW pertenezca al conjunto B1 plus B2 hasta cruz B sub K equivale a decir que componente a componente, estoy mirando los W en el espacio muestreo, tal que X1 pertenece a B1, coma, la coma se refiere esencialmente a intersección. X2 pertenece a B2, o sea, estoy viendo los W tal que X1 de W pertenezca a B1 y X2 de W pertenezca a B2 y así sucesivamente hasta XKW perteneciendo a B sub K. Porque esencialmente esta condición es la que equivale a pedir que X barra W pertenezca a este conjunto que es el producto cartesiano, ¿ya? Los invito a verificar eso, pero es importante que se convenzan de esta relación, que es decir que la probabilidad de que XW barra pertenezca a este conjunto cartesiano equivale a decir que componente a componente yo tengo que pedir esa condición. O sea, tengo que pedir que X1 pertenezca a B1, X2 pertenezca a B2, hasta XK pertenezca a B sub K. Y entonces eso tiene que darse para todas las posiciones, de 1 hasta acá, y entonces tengo que mirar esencialmente la intersección de alguna forma de esa condición. Entonces son los W en el espacio muestreo tal que se cumplen simultáneamente esas K restricciones, ¿ya? Y fíjense que es la misma racionalidad con la cual inducimos la distribución de Navarra aleatoria, ¿ya? Es vía la preimagen. Aquí es lo mismo, estoy calculando la preimagen de que XW, básicamente la preimagen del conjunto B1 hasta B sub K utilizando la función X barra de W, esta función vectorial, ¿ya? Es esencialmente lo mismo, van a darse cuenta que es equivalente, ¿ya? Y de alguna manera tiene sentido porque presentamos el concepto de vector aleatorio, lo motivamos como una generalización del concepto de variable aleatoria que introdujimos en las cápsulas. Así que esta es la condición, y esta es la manera entonces de inducir la distribución sobre los cilindros. En este caso partimos mirando exclusivamente los cilindros por medio de la probabilidad en el espacio madre y naturalmente el rol que juega la función, el vector aleatorio. ¿Ya? El vector aleatorio es una composición de K funciones y representadas por un vector, como lo que está acá, esta representación que está aquí. Entonces, esta probabilidad entonces decanta en esto, y esta es la representación gráfica, si ustedes quieren, ¿ya? Fíjense que pedir esto acá, que simultáneamente W, son los W tal que X1 pertenezca a B1, X2 de W pertenezca a B2, hasta XKW pertenezca a B sub K, equivale a tomar las preimágenes componente a componente. O sea, tomo la preimagen del conjunto B1 utilizando la función X1 y llevo esa preimagen al espacio de probabilidades original. Entonces me genera esa funcióncita que está aquí, que yo representé en rojo. Después hago lo mismo para la segunda componente, tomo la preimagen de B2 utilizando la función X2, ¿ya? Y eso me lleva a esta curva que yo aquí representé en verde. Y así sucesivamente,
Llego hasta la componente késima, donde tomo la preimagen del conjunto B sub k vía la función xk y me lleva a esta función que llevo en rojo, y la intersección de esas cosas esencialmente constituye este conjuntito que está acá. ¿Ya? Porque recuerden que estamos pidiendo que para todo W se cumplan estas condiciones. Eso equivale a decir que en realidad estoy pidiendo que estoy de alguna manera caracterizando el conjunto que es la intersección de las preimágenes, componente a componente. ¿Ya? Eso es una cuestión súper interesante. Entonces, esencialmente, de hecho, esta restricción que está acá, escrita como los W cumplen las K restricciones, se puede escribir de manera equivalente como la preimagen del conjunto B1 utilizando X1, la preimagen del conjunto B2 utilizando X2, hasta la preimagen del conjunto XK utilizando B sub K. ¿Ya? Y así que sí que tengo una caracterización súper interesante de este conjunto. Entonces la distribución sobre este conjuntito que llamamos acá, que son los cilindros, ¿ya? Que es el producto cartesiano de cada conjuntito, cada intervalo, básicamente, intervalo se puede finalmente escribir de esta manera, de una manera súper elegante, vía la preimagen y intersección. ¿Ya? Fíjense que esta notación, este resultado es súper importante porque en particular recuperamos la definición que teníamos para la función de distribución en el caso escalar. Cuando k igual a 1, van a recuperar esencialmente la función de distribución de una variable aleatoria. Es exactamente lo que nosotros llamamos la regla de oro para caracterizar la distribución de una variable aleatoria. Es exactamente lo mismo, esta es como la versión generalizada, finita dimensional de la misma ecuación. Pero lo importante es que está un poco restringida en primera instancia sobre los cilindros, porque cuando uno tiene los cilindros es que uno puede de alguna manera aislar el efecto individual de cada una de las variables aleatorias, actuando individualmente o aisladamente sobre cada componente de este conjunto que es el producto cartesiano. ¿Ya? Así que es súper importante partir describiendo la probabilidad sobre este tipo de conjunto, que es sobre los cilindros, que llamamos cilindros, porque tiene una forma súper elegante, súper entendible. ¿Ya? Tiene que ver con preimágenes, componente a componente e intersecciones. ¿Ya? Así que es súper elegante esta ecuación. Mira acaso en el contexto de los cilindros. Ahora, esencialmente lo que les dije yo, lo que estamos haciendo es tomar la preimagen del vector aleatorio. Así que en realidad esto que hicimos para los cilindros se puede extender para cualquier evento en la sigma álgebra de los borelianos. O sea, yo puedo considerar un evento arbitrario, que no necesariamente se escribe de esta manera, y hago lo mismo, calculo la preimagen, pero ahora de la función x barra. Eso es lo que estoy comentando acá. Entonces, al igual que el caso escalar, uno puede tomar cualquier evento de la sigma álgebra, que no necesariamente un cilindro, ¿ya? Un producto cartesiano, y yo puedo pedir que tomar la preimagen del vector. Esto se puede hacer porque x barra en particular es una función. Nuevamente uno pide aquí que la función sea medible, o sea que las preimágenes estén bien definidas, sean elementos de la sigma álgebra del espacio madre, ya, para que la cuestión tenga sentido y uno pueda evaluar la probabilidad. Y de esta manera entonces puede uno inducir p de x vía la ecuación 1. La única diferencia es que vamos a estar calculando la probabilidad de toda la preimagen acá. ¿Ya? Pero un caso especial de eso es que cuando el conjunto B se escribe como producto cartesiano, tengo esta formulita que es mucho más simple porque tiene que ver con la acción componente a componente de las k variables aleatorias actuando sobre las k componentes de este vector que se escribe como producto cartesiano. Así que esta ecuación yo creo que es súper importante que la memoricen, la entiendan, la analicen, revisen esta representación gráfica, pero se convenzan que están entendiendo la manera en la cual uno puede inducir la función de distribución vía el espacio de probabilidad madres y la operación de una función, que en este caso es esta función de k componente escalar. ¿Ya? Esto es súper importante que lo entiendan y que en particular lo particularicen para el caso de los cilindros, que tiene esta forma súper interesante. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Uno también aquí puede, un poco lo que dije aquí mencionado como propuesto, uno puede demostrar lo mismo que le dejé propuesto para el caso escalar, que es si es que efectivamente las preimágenes cumplen esta propiedad, que las preimágenes de cualquier elemento de la sigma álgebra es un elemento de la sigma álgebra del dominio. Entonces la distribución inducida por la preimagen, la probabilidad de x a la menos 1 de b, induce una probabilidad bien definida en este espacio acá. Eso también se puede demostrar, ¿ya?
con el mismo tipo de argumentos que uno utiliza para demostrar el caso escalar. Así que también lo dejé como propuesto, mencionado, para a ver si lo pueden trabajar y entender. Y tiene que ver con esencialmente propiedades de la preimagen, que ustedes vieron y dominan bastante bien de sus cursos de álgebra de plan común. ¿Ya? Entonces, algunas observaciones. A esta distribución, que es la distribución del vector, también se le denota de esta forma. Y esto, de hecho, es la notación que creo que sale de manera más, o sea, de forma más habitual en los libros y cuando la gente habla de la distribución de un vector aleatorio. Tienden a expandir el vector X, ¿ya? Esta es como la notación compacta, yo puedo decir la distribución del vector, y esta es como la notación extendida donde yo individualizo las K componentes que constituyen el vector. Muchas veces la gente trabaja exclusivamente con esta notación porque es mucho más explícita en hacer notar que en realidad estoy hablando de la distribución de K variable aleatoria. ¿Ya? Y esa forma de verlo igual es súper ilustrativa, porque un poco explicita, un poco uno mira la notación y se da cuenta cuántas variables aleatorias están involucradas, en qué orden, entonces es más informativa que esta notación compacta que está acá. ¿Ya? Así que en general vamos a estar trabajando con esta notación cuando hablemos de la distribución de un vector. ¿Ya? Y se conoce como la distribución conjunta de un vector x1 hasta xk. Esa es la forma de llamarla. La distribución inducida vía esta ecuación, que está acá en la ecuación 1, se le conoce como la distribución conjunta del vector aleatorio. ¿Ya? Y es una probabilidad en el espacio R a la K con la sigma álgebra de los borelianos. ¿Ya? Eso es importante. Lo otro importante comentar que al igual que el caso escalar, un poco toda la aleatoriedad o la parte probabilística viene del espacio de probabilidad madre, si se dan cuenta. Aquí está la parte probabilística, porque esencialmente es la probabilidad P la que induce la distribución de las variables aleatorias vía la ecuación 1, X1. O sea, de alguna manera, toda la incertidumbre o la parte, el experimento base, de hecho, está en el espacio madre. Ahí está la aleatoriedad, ahí es donde yo no sé, y yo no sé a priori cuál es el valor que tomó W. Entonces, eso lo conozco vía la probabilidad. Sé cuál es la probabilidad que W pertenezca a un conjunto, que es P sub A, o la probabilidad en conjunto A, pero no sé a ciencia cierta cuál es el valor específico que tomó W. Entonces, la semilla de incertidumbre o de aleatoriedad viene del espacio de muestreo basal. Y esa semilla aleatoria se expresa en la distribución del vector vía la ecuación x1. O sea, el hecho de que yo desconozco el W implica que yo desconozco el valor específico que tomó el vector. Y eso es importante tenerlo así como conceptualmente. Porque esencialmente el vector aleatorio en sí mismo, si uno mira el vector como un arreglo de funciones, es un objeto determinístico. No es probabilístico. Así que esencialmente una variable aleatoria y un vector aleatorio en particular, o más, de forma más general, es un objeto preciso, determinístico, una función. ¿Ya? Lo que no es determinístico es el hecho que el dominio de la función es un espacio de probabilidad. ¿Ya? Y esa parte creo que es súper importante que la revisitemos y la discutamos una y otra vez, porque esa es la parte conceptual que muchas veces no queda tan claro cuando la gente explica el concepto de una variable aleatoria o de un vector aleatorio o de un proceso estocástico. ¿Ya? La fuente de incertidumbre está en el espacio madre de probabilidades, que es el dominio de las funciones. Así que no me canso de enfatizar eso. Ya lo dije harto en las cápsulas anteriores, pero insisto acá en ese punto, es súper importante. ¿No? Entonces, la aleatoriedad del vector es completamente en función de la probabilidad y del espacio madre. ¿Ya? Bueno, aquí nuevamente enfatizo en mi apunte el tema de que vamos a estar partiendo, que este análisis de cálculo de la distribución de un vector, uno lo parte analizando el caso de los cilindros, ¿cierto? Que es lo que discutimos anteriormente ya, pero aquí estamos enfatizados nuevamente. ¿Ya? Partimos mirando los cilindros finitodimensionales, ¿ya? Que este tipo de eventos que está acá, ¿ya? Y se le llaman los rectángulos o los cilindros. ¿Ya? También le llaman los rectángulos, es un buen punto. Y tiene la siguiente propiedad, que también es algo que discutí ya en el análisis anteriormente. Si uno calcula la preimagen de un rectángulo, son los W tal que XW pertenece a B. Esto es lo mismo que ahora si yo expreso por extensión el vector y básicamente sé que aplicar componente a componente la función x1 hasta xk.
El hecho de que pertenezca a este producto cartesiano implica una restricción componente a componente. Aquí está desarrollado con un poquito más de detalle lo que discutí anteriormente. O sea, básicamente son los W tal que uno pertenece a B1 hasta XK perteneciendo a B sub K, y eso se puede escribir esencialmente como la intersección. Aquí un poco está la álgebra que ocupamos para estas identidades que están presentadas acá. Las mencioné verbalmente anteriormente, pero aquí está el desarrollo, que se fija. Entonces, es interesante que en el caso de los cilindros o los rectángulos, la preimagen tiene una forma súper específica, ¿ya? Son las preimágenes componente a componente de la... Sí, esto de acá, de hecho, a lo mejor voy a explicitarlo más. Esto de aquí es la preimagen de la componente yésima sobre la componente yésima del rectángulo del cilindro. ¿Ya? Así que recuperamos un poco que... Entonces lo que estamos haciendo esencialmente aquí, cuando dijimos que esta probabilidad, dado por esto, estamos calculando la preimagen del vector en este cilindro, y que llegamos a esta expresión de acá, que es consistente con lo que es el análisis que está acá en esta ecuación. Así que esencialmente estamos caracterizando este objeto acá, que es calcular la preimagen y ver la probabilidad en el dominio, porque ahí es donde está definida la probabilidad P, ¿ya? Que es nuestra fuente de modelamiento de la incertidumbre de este experimento aleatorio. En particular, como dije anteriormente, uno puede extender lo que mencionamos en la ecuación 1, entonces para cualquier evento en la sigma álgebra, ¿ya? Vía la ecuación 2, que básicamente dice que la distribución en el evento B es la probabilidad de la preimagen, ¿ya? Y un caso especial entonces de la ecuación 2, utilizando el desarrollo que está aquí, es obtener la ecuación 1, que es la que uno obtiene para el caso de cilindros o rectángulos, ¿ya? Que es la expresión que está acá, ¿ya? Entonces, en general, esta es la forma de determinar la distribución de un vector aleatorio, aquí me faltó la barrita, ¿ya? Para un evento arbitrario de la sigma álgebra, pero en el caso especial que donde ese evento es un cilindro o un rectángulo finito dimensional de cada componente, entonces esa preimagen tiene esta forma mucho más elegante, y la ecuación 2, por tanto, converge a la expresión que analizamos en la ecuación 1, que es la expresión que típicamente se utiliza más, ¿eh? ¿Ya? Y tiene esta interpretación interesante, que es calcular preimágenes componente a componente, que está acá en la figura. Muy bien, entonces ahí está un poco la definición. Lo primero que queríamos hacer entonces era poder caracterizar la distribución del vector aleatorio. Esta es la manera de hacerlo, está dado por la ecuación 2, y en el caso más específico de los cilindros, o los rectángulos, que es un caso especial que nos interesa harto, tiene la expresión más específica que está en la ecuación 1. ¿Ya? Así que eso es súper importante que lo memoricen, porque ahí está la parte como teórica, formal, de cómo uno induce una distribución en el espacio finito dimensional por medio de las funciones y el espacio de probabilidad que tenemos en el dominio de la función. Ya, dicho eso, ahora lo que queremos discutir es un concepto que se conoce como la marginalización, ¿ya? Y viene de la siguiente observación esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta que vamos a abordar, que es el concepto de marginalización de una distribución, ¿ya? A todo esto insisto que a este objeto se conoce como la distribución conjunta del vector, y eso va a ser importante porque ahora vamos a hablar de las distribuciones marginales, ¿ya? Entonces ahí viene el concepto de marginalización. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es que recuerden que el vector es un arreglo de K variable aleatoria, ¿ya? Entonces, en realidad el vector conceptualmente son K variables aleatorias, ¿ya? No hay que olvidarse nunca de eso, ¿ya? Están ordenadas de cierta forma, pero esencialmente no dejan de ser K variables aleatorias. Por tanto, en particular, yo puedo aislar una de esas variables aleatorias. Puedo decir, quiero mirar la variable aleatoria xi, pues puede ser la primera componente, o la segunda, o la tercera, la que ustedes quieran. Ahora, si yo aíslo la variable aleatoria xi, en realidad esto es una variable aleatoria como lo discutimos en la unidad anterior, es una función que va al espacio de probabilidad a los reales con la sigma álgebra de los borelianos, o sea, la sigma álgebra de los intervalos. Y uno podría querer caracterizar la distribución de esa variable aleatoria, ahora aisladamente, así como lo hicimos en las cápsulas anteriores. Acuérdense que cada variable aleatoria tenía una distribución asociada y se obtenía vía la preimagen de la función. Así que yo puedo decir, mira, voy a definir la distribución, y a esta distribución se le conoce como la distribución marginal, para distinguirla de la distribución conjunta asociada al arreglo de variables aleatorias, que es la que tenemos acá. Si yo miro la distribución conjunta del arreglo,
Entonces yo aquí tengo la distribución del arreglo arreglatoria. Yo ahora quiero mirar específicamente la distribución marginal de la componente yésima. Y ahí hay una distinción. Uno puede decir, mira, voy a caracterizar la distribución del vector. Y ahora también quiero caracterizar la distribución componente a componente de la componente yésima. Y eso se hace vía la misma ecuación que tenemos. Preimágenes de la función, esto es lo mismo que vimos en la unidad anterior. Ahora la pregunta que uno se hace naturalmente es ¿cuál es la relación entre la distribución marginal y la distribución conjunta? Como la distribución conjunta en principio es una descripción del vector como un todo, uno tendería a pensar de que en realidad si yo conozco esta descripción debería ser capaz, como un corolario directo de ella, de obtener estas distribuciones marginales. Y eso es lo que vamos a ver en lo que resta de esta unidad. Ver la relación que hay entre la distribución conjunta del vector como un todo, como sus K componentes, y el vínculo que debe tener con estas que son las estadísticas marginales o las distribuciones marginales de las variables, mirando componente a componente su objeto. ¿Ya? Entonces, eso motiva la pregunta que está acá. ¿Cuál es la relación que hay entre la distribución marginal de la variable aleatoria xy específica, que puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la última componente del vector, y la distribución conjunta, que aquí está un poco expresada por extensión, para hacer hincapié que en realidad la distribución marginal corresponde a una de las componentes de este vector. Y eso es súper importante. Notacionalmente es importante que empiecen a reconocer que esta estadística marginal es una de las componentes que tengo acá en mi vector conjunto, en la distribución conjunta del vector completo. ¿Ya? Entonces quiero encontrar esa relación. Y naturalmente, si encuentro esa relación, lo que yo esperaría es que como este objeto es más complejo y tiene toda la información de la interacción de cada variable aleatoria, uno debería ser capaz de llegar a una expresión que relaciona esta distribución con las distribuciones marginales. Entonces hay dos preguntas, ¿ya? Encontrar la relación y llegar a una expresión matemática que después yo pueda calcular. Entonces hay una pregunta de análisis y hay una pregunta de cómputo, que es más algorítmica, que es más práctica, porque la práctica en realidad una vez que ustedes tengan una relación matemática, después van a querer implementarla en un computador para hacer cálculo de probabilidad o ustedes analíticamente poder derivar expresiones para la distribución marginal a partir de la distribución conjunta. Entonces son dos dimensiones siempre, hay una dimensión de análisis y hay una dimensión práctica de llegar a una expresión que uno pueda evaluar numéricamente o simular, lo que sea. Bueno, y la respuesta es que sí, y eso es lo que vamos a tratar de establecer y la que está escrita aquí en esta proposición. ¿Ya? Este es un resultado que dice lo siguiente, que efectivamente hay una relación entre la distribución marginal y la conjunta, y esta relación está dada por esta expresión de acá. La distribución marginal, que es la que tenemos aquí en el lado izquierdo, de un evento arbitrario de la sigma álgebra de los borelianos, que típicamente es un intervalo, recuerden, esencialmente se puede ver como mirar la distribución conjunta de las K componentes, donde en particular yo individualizo la componente yésima, que está asociada a la componente yésima que estamos mirando. Ya estoy mirando aquí, y aquí la individualicé, le puse una flechita. Aquí tengo el vector x1, x2, hasta la componente, el vector xy que está en rojo, para enfatizar que aquí está la asociación, la relación entre la conjunta y la marginal. Aquí estoy viendo la marginal en la componente yésima del vector, y aquí estoy viendo la conjunta, donde estoy haciendo un highlight, estoy enfatizando esa componente específica. Y lo que uno observa es que esta probabilidad, evaluada en un conjunto, equivale a mirar la distribución conjunta de un cilindro, donde en todas las componentes del cilindro, salvo la componente yésima, tengo todo el espacio muestreo, los reales, los reales, salvo la componente yésima, donde yo evalúo ese evento y lo hago equivalente al evento que está acá. ¿Ya? Entonces, esto es súper bonito porque me da una relación. Me dice, mira, tú podís, si querías analizarlo aisladamente, tú podís calcular la distribución conjunta del vector con la ecuación 2, más general. Podéis calcular la distribución marginal del vector componente a componente con la ecuación que tenemos acá. ¿Ya? Y podía hacer ese análisis como si fuesen dos cosas aisladas, pero en realidad esas dos cosas aisladas están relacionadas. Si tú conoces la conjunta, en particular, puedes recuperar las marginales vía este proceso. Y a este proceso acá, que está en la ecuación de acá, en el lado derecho de la ecuación, se le conoce como la marginalización, el proceso de marginalizar una distribución conjunta. Este es el mecanismo que a uno le permite, a partir de la conjunta, obtener las distribuciones marginales, componente a componente del vector. Entonces es súper potente el resultado porque te dice, mira, en realidad lo único que necesitas es conocer la conjunta.
Y si conocéis la conjunta, vía marginalización, que equivale a considerar este cilindro, donde todas las componentes, salvo la componente yésima, tú ponías el conjuntito que querías evaluar esa probabilidad, y esa probabilidad te arroja como resultado las estadísticas marginales, como si hubiese calculado las estadísticas marginales de manera aislada. Ese es el resultado. La demostración es interesante que la hagamos, porque un poco empieza le permite a usted desarrollar la intuición de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos modelando con esta distribución conjunta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a pescar la expresión del lado derecho y vamos a trabajarla para llegar a la expresión que está en el lado izquierdo. Ya, más o menos directo el argumento. Esa es la forma que vamos a hacer. Entonces vamos a pescar la expresión del lado derecho, que es lo que está aquí en la demostración. ¿Ya? Entonces calculamos la distribución conjunta, donde tengo este cilindro, este rectángulo, donde todas las componentes tengo todo el espacio, tengo todos los reales, que es el recorrido de las funciones, salvo en la componente yésima, donde tengo el evento que me interesa individualizar, ¿ya? El B. ¿Ya? Entonces, si ocupamos la ecuación 1, porque fíjense que este es un caso especial de un evento rectángulo, cilindro, así que podemos ocupar la ecuación 1, que era calcular la probabilidad vía las preimágenes componente a componente, ¿se recuerdan? Entonces aquí la explicitamos. Calculo la preimagen de la componente 1, la preimagen de la componente 2, hasta la preimagen de la componente i-1, donde siempre estoy tomando los reales, salvo la componente yésima, que es la que está individualizada aquí, donde tomo la preimagen del conjunto B. Este sería como el único evento no trivial. Todos los otros eventos son como triviales, porque estoy tomando la preimagen de todo el recorrido de la función. Y así sigo, la componente I+1 estoy tomando la imagen de todo el recorrido, hasta la componente k-décima que tomo la imagen de todo el recorrido. Y aquí una observación importante, recuerden que la función tiene como recorrido los reales. Así que si ustedes toman la preimagen de todo el recorrido, esencialmente la preimagen de todo el recorrido es todo el espacio muestreo, es todo omega. ¿Ya? Entonces es lo que estoy observando acá. ¿Ya? En realidad la preimagen es todo el espacio muestreo, entonces esencialmente estas intersecciones son triviales. Estoy intersectando con el conjunto de todo el espacio muestreo en todas las componentes. Entonces me queda todo el espacio muestreo, intersección, todo el espacio muestreo, hasta llegar a la componente no trivial, que es la preimagen del conjunto B sobre la componente yésima, y así voy con todos los demás. Ahora, intersección con todo el espacio muestreo de un conjunto es el conjunto, así que me recupero esto, que es lo que está acá. Pero esto por definición es la distribución marginal de la variable aleatoria Y, porque esa es la manera en que nosotros definimos la distribución de una variable aleatoria, vía la ecuación de la preimagen y la probabilidad en el espacio madre. Así que llegamos a la identidad. Entonces partimos de la definición de la distribución conjunta de K variable aleatoria. Utilizamos el hecho que este era un rectángulo o un cilindro, ocupamos la ecuación 1, reconocemos que las preimágenes sobre las componentes donde tengo los reales como el conjunto, básicamente todo el espacio muestreo, usamos álgebra y llegamos a una expresión que nos permite recuperar la expresión analítica que nosotros conocemos de la distribución de una variable aleatoria, así que recuperamos eso. ¿Ya? Así que esa es la relación. ¿Ya? Hay una relación directa y está dado, y esta es la demostración. ¿Ya? Entonces, a partir de la distribución conjunta, uno puede recuperar las estadísticas marginales. Este resultado es válido para cualquier I, así que en particular es válido para X1, X2, hasta XK. O sea, a partir de la distribución conjunta puedo recuperar las distribuciones marginales componente a componente de las K variables aleatorias que constituyen el vector aleatorio. ¿Ya? Y lo otro importante enfatizar que es la parte, la ecuación del lado derecho de la identidad, que esto es lo que se conoce formalmente como el proceso de marginalización de una distribución conjunta. Cada vez que ustedes hagan esta operación de poner los reales en todas las componentes salvo en una componente, donde ponen un conjunto, lo que están haciendo formalmente es marginalizando la conjunta a una distribución marginal. ¿Ya? De hecho, se llama marginalización a ese proceso. ¿Ya? Así que matemáticamente, cuando ustedes digan marginalicen una conjunta, se refieren a esto. Calcular la distribución conjunta donde en todas las componentes, salvo la componente que quieren permanecer, que quieren un poco marginalizar o analizar, ponen los reales, el espacio, el recorrido completo de la variable aleatoria. Y eso les da como resultado este fenómeno de marginalización. ¿Ya?
Hay casos especiales de esto, por ejemplo, que es importante analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una función de distribución que tiene una densidad conjunta? Esto también lo discutimos en la cápsula cuando hablamos de experimentos continuos finito-dimensionales. Dijimos que la probabilidad se puede caracterizar por una función de densidad de probabilidad. Entonces, puedo decir lo mismo acá. La función de distribución conjunta va a estar dada por una función de densidad de probabilidad, que es una función que va desde R a la K, los reales 1 y el 0, tal que la probabilidad conjunta esencialmente es la integral de la función de densidad de probabilidad. Esto lo discutimos cuando discutimos experimentos continuos finito-dimensionales, pero en particular se puede aplicar para el caso de donde la distribución es la distribución de un vector aleatorio, ¿ya? La notación que tradicionalmente se utiliza cuando tengo una función de densidad para un vector aleatorio es poner en la densidad la misma notación que uno tiene en la distribución. Pongo los K componentes por extensión, x1 hasta xk, y a esto se le conoce como la densidad conjunta del vector x1 hasta xk. Esto es notación, pero es importante que la usen porque es la manera que tradicionalmente uno utiliza para decir mira, la probabilidad, la distribución conjunta en realidad se reduce a mirar la función de densidad, que es básicamente el caso continuo, ¿ya? Y esta es la manera de denotar la densidad conjunta cuando tengo K vector aleatorio, ¿ya? Entonces, esto es un tema notacional, pero es importante que lo recuerden. Y la relación, recuerden, que hay entre la probabilidad y la densidad, es la que está en la ecuación de acá. Ahora, esa es la relación general. Ahora, si yo evalúo específicamente esta expresión que está acá, en este cilindro, uno se puede hacer una pregunta similar. Ya sabemos que si conozco la distribución conjunta, puedo recuperar la distribución marginal. Uno podría pensar lo mismo. Si conozco la densidad conjunta, ¿puedo obtener la densidad marginal? Y la respuesta es sí. Y de hecho eso es lo que vamos a presentar acá en este ejemplo, ¿ya? Entonces, esencialmente con la densidad conjunta vamos a poder obtener la densidad marginal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eso? Es que hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Voy a evaluar la probabilidad conjunta en este cilindro, donde yo pongo los reales salvo en la posición y donde pongo el evento que me interesa. Y eso es lo que puse acá. Puse asterisco, fíjese. Entonces, la expresión que tengo en el asterisco la voy a reemplazar acá. Entonces, en realidad, esta es la expresión general, pero piensen que el B tiene esta forma. Es R cruz R cruz R, salvo en la posición y que tengo el evento no trivial, el intervalo no trivial, y después puro R. Entonces, si ustedes reemplazan esa en el lado derecho, en el argumento de esa función, y hacen ese cálculo integral acá, se van a dar cuenta que van a estar integrando los reales salvo en una componente, ¿ya? Salvo en una componente que van a estar integrando el conjunto B, ¿ya? Si hacen eso, van a poder obtener la siguiente identidad, que en realidad la función de densidad marginal, ¿ya? Se puede escribir como, si ustedes reemplazan esta secuencia conjunta en este lado de la ecuación, van a recuperar que son puros R, estamos integrando sobre los reales, salvo en la componente y donde vamos a integrar B, que lo voy a poner aquí, ¿ya? ¿Ya? Y esta expresión de acá, ¿ya? Esto no está correcto, porque, ¿ya? Entonces, si ustedes reemplazan este conjuntito que son este cilindro donde tengo puros R salvo la posición B en la expresión que está acá, se dan cuenta que van a integrar en todas las componentes los reales salvo la componente décima. Y si hacen ese ejercicio y definen la densidad marginal como esas integrales, donde están integrando todas las posiciones salvo la posición y décima, están integrando la función de densidad. Fíjense que es lo que está en la ecuación 3. Tengo la integral sobre dx1, dx2, dxi menos 1, y ahí me salto a dxi más 1 hasta dxk de la función de densidad conjunta, donde lo que g fijo acá es la variable que está, llamé x tilde, ¿ya? Que está en rojo. Si a esto lo defino como f de x tilde, que es lo que está acá, en realidad la función de probabilidad marginal esencialmente es la integral de esta función que está acá. ¿Y cómo se demuestra eso? Es que en realidad ocupo el hecho que la distribución, la probabilidad de la conjunta evaluada en este intervalo corresponde a la probabilidad marginal, ¿ya?
¿ya? Que es lo que sabemos del resultado que está arriba. Y ahora, cuando hacen esa integral acá, en la conjunta, se van a dar cuenta que van a poder integrar, primero, en primera instancia, van a poder integrar todo lo que tiene R y dejan para el final la integral en B. Y si reorganizan las integrales van a llegar a esta expresión que está en la ecuación 4, donde esencialmente lo que están diciendo es que la probabilidad marginal de la componente yésima sobre el B es la integral de una función escalar, ¿ya?, sobre el conjunto B en D, que eso es una integral escalar, ¿ya?, donde la función escalar es esencialmente esta integral multidimensional que es la integral de la densidad conjunta. Con eso uno llega a la conclusión de que en realidad, si es que la distribución completa tenía una densidad, la distribución marginal y yésima también tenía una densidad, donde su densidad, esta sería la función de densidad de la marginal, tiene una relación directa con la densidad conjunta, y esa relación está dada por la ecuación 3, donde esencialmente la densidad en su componente yésima es básicamente marginalizar, lo que se conoce como marginalizar la densidad conjunta, es integrar la conjunta en todas las componentes, salvo en la componente que te interesa, que esa no la integra y la dejas como una variable. Y eso es lo que está expresado en la ecuación 3. ¿Ya? Así que esto es un resultado bien interesante porque es como un colorario del resultado que mostramos acá arriba, que es la que está en la proposición 1, que me dice que la distribución marginal es esencialmente la conjunta calculada sobre este cilindro, que se conoce como marginalización, que si lo aplicamos en el caso donde la conjunta tiene una densidad, uno recupera este resultado interesante que me dice que en realidad si es que tiene una densidad, entonces la marginal también tiene una densidad. Esta densidad la puedo caracterizar utilizando la conjunta vía la ecuación 3, y a este concepto, esta ecuación que está acá, se le conoce como la marginalización de la conjunta para obtener la densidad marginal. Así como a esta ecuación de acá se conocía como la marginalización de la distribución conjunta para obtener la distribución marginal. Acá es el mismo principio, pero a nivel de densidades. Aquí tengo la densidad conjunta que la estoy marginalizando para obtener la densidad marginal. Y que sería un caso especial del resultado que está en la proposición 1, que es el caso más general. Acuérdense que las distribuciones no siempre tienen una densidad. Podemos estar en un caso mixto o podemos estar en un caso discreto, que es lo que discutimos en las cápsulas anteriores. Así que el caso donde la distribución conjunta tiene una densidad es un caso bien especial, que es el caso de vectores continuos, que se conocen, con distribuciones continuas, ¿ya?, equipadas con una función de densidad conjunta, que es lo que está acá. Así que este caso es súper importante y retiene esa. Entonces aquí está la observación, como el big picture de lo que observamos, es que si ustedes tienen la densidad conjunta de un vector, que está la distribución conjunta de un vector, tiene una densidad conjunta, o sea, básicamente hablando de un vector continuo, entonces a partir de la conjunta, que es lo que está acá, ustedes pueden obtener las densidades marginales, y esas densidades marginales se obtienen vía la ecuación 3 que está acá, que se conoce como la marginalización de la conjunta. Ya. Muy bien. Entonces, con eso quería un poco discutir esta parte importante, porque un poco tiene que ver con la consistencia que hay cuando uno habla de la distribución conjunta. La distribución conjunta tiene que ser consistente con las distribuciones marginales, y la consistencia es la que se está expresando en esta ecuación de acá, en el sentido que de alguna manera, evaluando la probabilidad conjunta en una familia bien específica de eventos, uno recupera las probabilidades marginales. Y eso tiene que ver con la consistencia del problema. Súper importante. Muy bien. Entonces, ahora lo que mencioné acá, esto lo voy a dejar más como propuesto para ustedes, pero les voy a anunciarle el tipo de resultado. Pero lo que hicimos acá para el caso marginal, uno lo puede extender en realidad por cualquier colección de elementos del vector aleatorio. Lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, seleccionamos una componente del vector y veamos la distribución marginal y veamos cuál es la relación que hay entre la marginal y la distribución conjunta. Pero en realidad ahora ustedes pueden seleccionar L componentes arbitrarias del vector. Si la seleccionan les va a generar un vector más chiquitito, de dimensión L, ¿ya?, asumiendo que L es menor en este caso que K, ¿ya? Entonces están haciendo están achicando el vector, tienen un vector de largo K, seleccionan L componentes más chiquititas, y ahora sobre esas L componentes ustedes pueden hacer la misma pregunta. Yo quiero calcular la distribución conjunta de esas L componentes, y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuál es la relación que hay entre la distribución conjunta de L componentes y la distribución conjunta de las originales K componentes? Tiene que haber una relación, y tiene que haber una consistencia.
y yo a partir de la distribución conjunta más grande debiese ser capaz de calcular la distribución conjunta más chica. ¿Ya? Se dan cuenta que el análisis que mostramos para el caso de marginalizar componente a componente aplica directamente a esta pregunta y el tipo de ecuaciones son las mismas. Vamos a encontrar una relación entre la conjunta más grande y la conjunta más chica. Esa relación va a estar dada por un proceso de marginalización que viene directa de la relación que mostramos anteriormente. Y en particular, si la distribución conjunta más grande tiene una densidad, también voy a poder caracterizar la densidad de la más chica vía también un proceso de marginalización que es vía integración de la densidad conjunta más grande. O sea, los resultados que mostramos en el caso cuando seleccionamos una componente se extienden cuando ustedes seleccionan L componentes, pero ahora L es menos estricto que K. Eso es lo que estoy mencionando acá. Y el resultado es el mismo, esencialmente. Fíjense que voy a hacer una enunciación rápida de esto, porque en realidad la demostración es directa de lo que mostramos anteriormente, así que no voy a repetirlo, pero les voy a mostrar el resultado y ustedes si quieren lo verifican en su trabajo personal. Pero si uno calcula la distribución del vector más chico, que es lo que está aquí en el lado izquierdo, sobre un cilindro de dimensión L, o un rectángulo de dimensión L, es esencialmente la distribución del vector más grande, donde lo que uno hace es en todas las componentes, salvo las componentes seleccionadas, que es J1, J2, JL, hasta JL, que están en rojo aquí, en todas las otras componentes que un poco denoté aquí en azul, que las puse con puntito, lo que uno pone es el conjunto completo, los reales completos, salvo la componente J1 donde pongo B1, en la componente J2 pongo B2, en la componente JL pongo B sub L. Y esta es la relación que me permite obtener la conjunta más chica a partir de la conjunta más grande. ¿Ya? Y a esto también se le conoce como marginalización. Estamos marginalizando la conjunta para obtener una conjunta marginal. O sea, es como una conjunta de un conjunto más pequeño de variables aleatorias que constituyen el vector aleatorio más grande. ¿Ya? También esto se conoce como marginalización de la conjunta. Y de la misma manera que en el caso escalar, que cuando marginalizamos una variable aleatoria, uno puede también mirar el caso cuando tenemos que la distribución conjunta está equipada por una densidad y por tanto la distribución se determina vía la integración de la densidad en esta integral multidimensional porque tengo k dimensiones. ¿Ya? Recuerden que estas integrales son multidimensionales. Tengo una función que tiene k componentes y tengo que integrar sobre las k componentes diferenciales acá. Entonces, la regla es la misma, equivalente, y básicamente lo que uno hace es obtener la densidad marginal de las L del vector de dimensión L, esta selección de J1, J2 hasta JL, índices del vector original, que es la construcción que mencionamos aquí gráficamente. Uno puede obtener entonces la densidad marginal vía marginalización de la conjunta, donde lo que hago yo es integrar la conjunta en todos los reales en las posiciones que no estoy seleccionando. En todas las posiciones que no estoy indexando acá, que son J1, J2 hasta JL, en todas las posiciones distintas de J1, J2, JL, marginalizo la conjunta, o sea, integro sobre los reales la conjunta, que es lo que está expresado aquí de manera bastante convoluta, porque la notación no es muy feliz, porque se dan cuenta que esencialmente tengo un arreglo de dimensión K, donde tengo que segmentar J1, J2, J3 hasta JL, o sea, la notación es bien convoluta, ¿ya? Pero espero que la sigan. Aquí estoy indexando X de J1, X de J1 menos 1, aquí está la componente seleccionada, después viene la componente X de J más 1, hasta todo el arreglo de dimensión K. ¿Ya? Y lo que estoy haciendo es integrando sobre las componentes no seleccionadas sobre todos los reales y dejando fija, esto está fijo, las posiciones que tengo aquí seleccionadas en la función de densidad conjunta de la selección de L componentes. Esto se muestra de manera un poquito más clara aquí, esto no está muy bien presentado aquí, así que los invito a mirar, en realidad esta ecuación que está acá está más clarita. Aquí se pone por extensión la densidad conjunta de cada componente, donde yo identifico las L componentes seleccionadas en rojo, ¿ya? Y aquí en el argumento de la función también traté de identificar en azul las componentes no seleccionadas y en rojo las componentes seleccionadas de mi vector de dimensión L, donde la integral ocurre sobre las variables en azul, x1 está asociado de x1, x2 está asociado de x2, xj-1 hasta dxj-1. La componente x1 la componente j1 no la estamos integrando, así que esa está fija y está indexada por x1.
Y así hago lo mismo para los valores entre medio, que no los puse aquí, porque habría que poner por extensión todos estos valores y se dan cuenta que la notación es bastante extensa, pero es importante que entiendan lo que está ocurriendo, ¿ya? Porque esta es como la expresión más general. Después, cuando ustedes la particularicen en un vector de dimensión 3 o 4, esto se simplifica harto. Lo que estoy presentando aquí es la expresión más general. Tengo un vector de dimensión K donde estoy seleccionando un subconjunto de dimensión L. Por ende, como es general, la expresión es bien engorrosa, pero en la práctica, cuando evalúen, por ejemplo, el caso de un vector de dimensión 10 y seleccionan dos componentes, estas expresiones se simplifican bastante más. Pero me interesa que entiendan la idea. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto me está diciendo que si ustedes conocen la distribución conjunta, pueden conocer la distribución marginal sobre L componentes, y en particular si tiene una densidad esto, ustedes pueden obtener la densidad del vector más pequeñito vía marginalización del vector más grande en las componentes no seleccionadas. Eso es como que resume toda la matemática que está acá en palabras, ¿ya? Pero los invito a verificar igual esto, ¿eh? Y cerciorarse que están entendiendo lo que está ocurriendo, porque en la práctica esto es lo que tienen que hacer desde el punto de vista analítico o desde el punto de vista de cómputo. Cuando les pregunten, calculen la distribución marginal de dos variables aleatorias dado un vector de dimensión 10, por ejemplo. Van a tener que ser capaz de identificar las cosas que van a tener que integrar y aquellas que no van a tener que integrar, ¿ya? Así que es súper importante ser capaz de entender la expresión que está acá, ¿ya? Y porque esta me ofrece una relación entre la densidad conjunta más chica y la densidad conjunta de todo el vector aleatorio de cada componente. Muy bien, entonces, en resumen, lo que observamos es que si ustedes tienen una distribución conjunta que caracteriza la distribución, con esto cierro, con la distribución del vector, ustedes pueden hacer marginalización a distintos niveles. Ustedes pueden partir haciendo lo que se conoce como marginalizaciones 1D, que es básicamente calcular las estadísticas marginales de las componentes X1, X2, X3 hasta XK de manera individual. Pero también pueden hacer cosas más sofisticadas que eso. Ustedes podrían seleccionar, por ejemplo, del vector de largo K, seleccionar dos componentes de manera arbitraria. En particular, pueden seleccionar la distribución conjunta de X1, X2, marginal. Quiero seleccionar la distribución conjunta de X1, X3, o la distribución conjunta de X1, X4, hasta X1, hasta XK. Y así todas las posibles combinatorias de seleccionar de un vector de tamaño K dos componentes, que sabemos que son K sobre 2, posibles combinaciones de pares de variables aleatorias. Esto es lo que se conoce como el análisis de marginalización 2D, porque de alguna manera están transformando un vector de dimensión K en un vector de dimensión 2 y calculando las distribuciones de esos vectores de dimensión 2. Todas las posibles combinaciones de vectores de dimensión 2 que se resultan de un vector de dimensión K. Y eso se obtiene vía la ecuación que está acá, ¿ya? Que es la expresión que está acá, en la ecuación 5. Y en el caso en particular que tenga densidad, pueden recuperar la densidad 2D vía la densidad KD, ¿ya? Entonces, estas flechitas que están aquí me están diciendo de alguna manera que si ustedes conocen la densidad conjunta o la probabilidad o la distribución conjunta, van a poder obtener estas distribuciones 2D para todo D. Y así pueden extenderlo, pueden seleccionar tres componentes del vector. Entonces ahí tengo K sobre 3 posibilidades y van a poder hacer el mismo análisis. Las ecuaciones de arriba aplican igual. Tienen que solamente individualizar cuáles son las componentes que están seleccionando. Hasta, y esto es lo que se conoce como el cálculo de las distribuciones 3D, de dimensión 3, hasta las componentes de dimensión K-1, donde lo que hacen básicamente es excluir una variable y quedarte con todo lo demás. Entonces eso me da, de hecho, es básicamente excluir X1, excluir X2, excluir X3, y básicamente me da K distribuciones de dimensión K-1, que también van a poder ustedes obtener vía la marginalización que mencioné arriba. Así que eso como que es súper interesante esta mirada, porque te da como el big picture de, mira, si yo tengo una distribución conjunta, en realidad al mismo tiempo conozco todas las posibles combinaciones de distribuciones. Y entonces la información basal está acá. Está en conocer la distribución conjunta de un conjunto vector, y con eso pueden conocer y hacerse todas las preguntas probabilísticas que quieran sobre esos conjuntos de esas variables. Bueno, por eso terminamos la clase de hoy y nos vemos en la próxima. Que estén bien.